Gracias por haber venido, y creo que es importante para nosotros, para el Sindicato Comisión Obrera, estos momentos, porque son momentos donde tenemos que incitar a la lectura, y a la lectura reflexiva, a la lectura de política, a la lectura sindical, a la lectura que nos lleva a determinadas conclusiones, a pensar. Tenemos que huir de esos mensajes por WhatsApp de 20 palabras, por Twitter, por Facebook, y hay que profundizar un poquito más y hacernos pensar de una serie de temas en el ciclo de libros que venimos presentando desde el año pasado, 2021, 22, y ahora este año que presentamos, el segundo libro que presentamos este año, en el 2023, pues es importante. Y el que presentamos hoy es un libro, para mí, cuando me lo dijo Juan Luis, al que le agradezco que se haya ofrecido a venir a nuestra sede a presentar su libro, para mí es un libro importante, La factura de la democracia, porque desde hace ya tiempo, desde mucho antes que nos diéramos cuenta, la democracia está sufriendo ataques desde distintos espacios económicos o políticos a nivel internacional. No es nada local, no tiene nada que ver con las elecciones municipales, las elecciones autonómicas o las generales. A nivel global está sufriendo determinados ataques porque el capital, las grandes corporaciones empresariales, si quieren ganar más dinero, no encuentran en los sistemas democráticos ese espacio político que les favorezca ganar, porque ganar unos significa que otros pierden. Y en ese contexto se ponen muy en duda, desde hace ya más de 10 años lo venimos experimentando en España, se ponen muy en duda las instituciones y las organizaciones que están dentro del entramado democrático español. Los ataques a todos los políticos son iguales, no es un ataque baladí, porque todos los políticos no son iguales, y no es cuestión de partido, no es cuestión de que los de este partido son buenos y los de este partido son malos. No todos los políticos son iguales, hay políticos muy buenos y políticos menos buenos, pero no todos son iguales. Y ese ataque a los políticos, a las instituciones, lo último que hemos vivido, al Consejo General del Poder Judicial en España, a los sindicatos también. Bueno, pues ese ataque global es un ataque al sistema democrático. Y un ataque al sistema democrático que lo que hace es polarizar en torno a unas instituciones, hacerlas culpables de una realidad que nada tiene que ver con ellas ni con la sociedad, sino que tiene que ver con la acumulación del capital en contra de una serie de personas que están perdiendo poder adquisitivo, que están perdiendo calidad de vida y que pierden bienestar social. Por eso cuando hablamos de pensiones, estamos hablando de esto, de lo que estoy diciendo. Si hablamos de protección, de servicios sociales, de protección social, estamos hablando también de esto, estamos hablando de todo ello. En este contexto, que es un contexto a nivel internacional, ya había países en la década anterior, 2010-2020, partidos políticos, organizaciones, fundaciones, había países, había instituciones que se estaban percatando de esta realidad, de este ataque que sufre la democracia. Y en nuestro país, más recientemente, también lo estamos notando. Por eso yo creo que es muy oportuno el libro que presentamos el año pasado, pero el que presentamos hoy, de Juan Luis Valenzuela, creo que es muy oportuno el libro sobre la factura de la democracia, porque la democracia en la transición tuvo un coste, tuvimos que pagar una factura en esa transición, pero es que hoy estamos pagando peajes para defender el sistema democrático y seguimos pagando peajes. Bueno, pues tendremos que estar ahí, y desde Comisión Obrera este es un momento de reflexión, de conocer lo que ha escrito el compañero amigo Juan Luis Valenzuela y de profundizar en su pensamiento y de que nos haga reflexionar, porque después tendremos que salir a la calle, escucharemos televisión, leeremos artículos de opinión, ensayos, leeremos otras cosas que nos van a hacer dudar. Bueno, pues yo creo que el libro de Juan Luis es un libro que además muy ameno en su lectura, muy clarito, fácil, y que creo que nos puede hacer, como decía, reflexionar. Presentar a Inmaculada Sánchez Allende, la responsable de política social de la Ejecutiva de la Unión Provincial, una compañera que se ha incorporado a la dirección hace un par de años y que, bueno, no voy a contar su currículum, pero trabaja en el sector de cocina, del colegio, externalizada. Ya estamos hablando de lo que decía al principio, de cómo el capital quiere ganar dinero con los servicios públicos, en este caso un servicio público como el de comedores escolares,
es compañera de enseñanza, de servicio, de hostelería, pero del sector educativo, y va a ser la presentación del compañero Juan Luis. No me quiero extender más y le voy a dar la palabra a ellos dos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por tus palabras y por esas reflexiones que has hecho. Importante en el momento que estamos viviendo, bueno, pues la necesidad, ¿no?, de tener ese espíritu crítico, porque bueno, dentro de poco menos de un año va a haber unas elecciones y el posicionamiento que la clase obrera va a tener va a depender de esas reflexiones que hagamos a nivel individual, ¿no?, y de qué voto qué papeleta vamos a colocar, qué voto vamos a dar, dónde lo vamos a colocar, ¿no? Por eso el pensamiento crítico desde la libertad es imprescindible ahora, creo que más que nunca. Bueno, pues también quiero agradecer a todas las personas que estáis hoy aquí y también a Pepe Fernández por esa labor divulgativa que hace desde Comisiones Obreras y por la oportunidad, ¿no?, que una vez al mes tenemos de presentar desde aquí un libro de una autora o un autor, en este caso, en el caso de Juan Luis Valenzuela Simón. Y antes de que él nos hable de su libro, de la factura de la democracia, de la guerra civil y la represión de la dictadura al franquismo sociológico actual en Andalucía, un libro con un título, bueno, más que sugerente y que no puede dejarnos a nadie indiferente, ¿no?, porque yo creo que todos y todas las personas que estamos aquí, bueno, pues nos viene a la memoria historias y recuerdos de personas, de familiares, de amigos y sobre todo de esas miles de personas que todavía están enterradas en esas fosas comunes y que, bueno, pues que estamos esperando a que la ley de la memoria democrática les ponga nombre y apellido y bueno, y que permita ir cerrando esas heridas, pues que reparen el dolor de las familias de las víctimas asesinadas, ¿no? 45.000 represaliados todavía permanecen en fosas comunes y en cunetas solamente en Andalucía, 45.000 represaliados después de casi 50 años de que falleciera el dictador Franco. Es una cifra bueno, que pone los pelos de punta, ¿no? Bueno, pues tiene ahí un trabajo muy importante que hacer la ley de memoria democrática, que por cierto lo he leído hace poco porque es verdad que no me acordaba de eso, pero la señora Ayuso sobre la ley de la memoria democrática dijo que en cuanto llegara el PP al poder sería de lo primero que derogaría, ¿no? Bueno, pues entonces, como decía, antes de entrar en detalle a hablar de este libro, de la factura de la democracia, vamos a conocer un poquito más al autor de la obra, Juan Luis, y luego Juan Luis, bueno, tengo aquí preparadas unas 2 o 3 preguntitas, luego ya hablarás tú, entrarás en detalle sobre este libro, qué es lo que te ha llevado a escribir el libro, a quién va dirigido el libro y todo lo que tú quieras contar y entrar en detalle, y luego pues tendréis la oportunidad de hacer las preguntas que consideréis. Bueno, pues para hablar de Juan Luis, decir que nace en un pueblecito de Valencia, que reside en Cabra, en Córdoba, desde la infancia, que es el pueblo que le vio crecer, y en los últimos 15 años pues ha vivido a caballo entre Málaga y Madrid por motivos laborales. Profesionalmente, Juan Luis es periodista, analista y formativamente licenciado en Historia Contemporánea, que no historiador, que es una cosa que tú recalcas a menudo, ¿no? Que son 2 cosas diferentes. Bueno, sobre todo a la hora de la perspectiva, ¿no?, en la que ver las cosas y escribirlas, ¿no? Fuiste en tus principios secretario de organización de las Juventudes Socialistas en Cabra, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Cabra, diputado provincial y delegado de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba por el PSOE. Como periodista ha sido director de distintos medios impresos comarcales, ediciones digitales provinciales y coordinador de distintas televisiones como Torremolinos Televisión.
Desde el 2005 escribes ininterrumpidamente en el diario digital elplural.com, donde fuiste director de la edición de Andalucía. Y desde hace 10 años colaborador especializado en temas de memoria histórica y crítica de libros sobre política e historia. José Luis, una carrera dedicada a la cultura y también a la política desde las filas del PSOE. Hacer para ti un periodismo comprometido como el que tú haces, sin olvidar pues esa condición no de historiador, sino de pues que has estudiado historia, y eso te permite contar la historia de una forma objetiva. Pero contar la historia de la Guerra Civil Española, yo creo que la etapa más cruenta, más oscura y más negra de nuestra historia más contemporánea, ¿se puede contar la historia de la Guerra Civil Española de una manera neutral e imparcial? No, en mi caso no. Yo soy objetivo. Yo traslado, que bien lo has dicho, yo no soy historiador, soy licenciado en Historia. Para mí historiador es algo mucho más serio, mucho más profundo. Soy periodista y llevo años escribiendo relatos. La política la dejé, o me dejó la política en el 91, o sea, llevo muchos años que sigo siendo de izquierdas, pero sin compromiso partidario, ¿no? Pero uno la objetividad no la pierde, pero los hechos son los que son. Y vuelvo a repetir, no soy neutral, no soy equidistante en temas de derechos humanos y en otros temas, y en este no. Me da perplejidad, y ese es uno de los motivos por los cuales he escrito el libro, cuando veo que se falsea la historia, que se crean relatos que no son ciertos, con una orientación política clara, y que, como bien ha dicho antes Fernando, no solamente en el ámbito nacional, sino que prácticamente en todo el mundo, ¿no? Muy bien. Pero no soy ni independiente ni soy neutral. Objetividad, parcialidad y no neutralidad, ¿no? Es lo que hay en este libro. La factura de la democracia va ya por la segunda edición. Podríamos decir que es un libro de ensayo en la que se narran relatos cortos con historias reales, focalizado en Andalucía. ¿Por qué Andalucía? Bueno, es la segunda edición y además lleva en la calle como 2 horas. Me siento orgulloso con la segunda edición. Acaba de llegar de la imprenta. Y perdona, la pregunta era... Sí, ¿por qué Andalucía? ¿Has centrado esta historia? En realidad yo voy a explicar por qué hice el libro. Lo hice porque después de llevar muchos años escribiendo en periódicos, escribiendo en medios digitales e impresos, me doy cuenta de que prácticamente en 2005, que empiezo a trabajar más sobre el franquismo, la dictadura, el golpe militar, memoria democrática, memoria histórica, me doy cuenta que tengo un material muy amplio de estos temas, ¿no? De ámbito nacional, de ámbito español. Bueno, también he trabajado el tema nazi, Mussolini, pero fundamentalmente en España. Y entonces segrego una parte, tengo una posibilidad de hacer presentaciones y de gente interesada en el libro. Segrego una parte del libro y saco lo que es Andalucía. ¿Por qué lo hago? Primero porque es mi tierra, segundo porque había una posibilidad de que el libro se moviera en esos ámbitos. Con lo cual estoy diciendo que este es el primer libro y que el segundo, que está terminado, pero que estoy actualizando, que estoy corrigiendo. Cuando un libro se dice que está terminado, estás diciendo que hasta dentro de 7 meses no lo verás, con un poco de suerte, ¿no? Y entonces lo hago de Andalucía, ese es el motivo. Muy bien. Hay una parte en la introducción de tu libro, bueno, hay varias cosas, varias citas que haces, citas a Saramago y una serie de personas. Hay una en concreto que me ha llamado la atención, que recoges en la introducción del libro sobre Eva de la Bastida, concejala de Memoria Democrática de la Algaba, que dijo: no perderemos la esperanza, mucho más en tiempos en los que el pensamiento fascista está volviendo a rebrotar, y puede ser porque enterramos tanto esa parte de la historia creyendo que iba a herir, y lo que ha hecho es pudrir. Sí. La pregunta, ¿tú crees, Juan Luis, que la memoria democrática
en este país corre el peligro de haber llegado tarde. Quiero decir, ese franquismo sociológico del que tú hablas en el libro ha tenido tiempo suficiente para tejer esa tela de araña en la que está enredada parte de nuestra sociedad. Bueno, pues porque no se ha llevado una pedagogía contundente para relatar la historia. Es una pregunta, ¿eh? Una pedagogía contundente para relatar la historia de verdad y que sirva para no repetirla. O por otro lado, ¿han sido o son más fuertes los tentáculos de esas instituciones que transitaron desde la dictadura a la democracia, de la noche a la mañana sin pagar ningún peaje, y han contribuido a alimentar y a retroalimentar a ese fascismo sociológico del que tú hablas en tu libro? Sí, mira, es curioso porque el libro está lleno de citas de Humberto Eco, de Galeano, de Ángel Viña, hay muchísimas citas, y sin embargo has cogido la misma que yo destaqué en Toulouse, que fue la primera presentación, y ayer en Córdoba, la misma, una simple o sencilla concejala de un pueblo, ¿no? La de Eva de la Bastida, ¿no? Porque me pareció que una frase, tanto lo hemos demorado, pensando que, porque al final se ha podrido, ¿no? Vale, vamos tarde. Por muchas razones, unas de carácter político, de estrategia política, de situaciones políticas que permitían hacer unas cosas y otras no, pero vamos recuperando, afortunadamente ya tarde, recuperando algo de terreno gracias a esta ley del gobierno de coalición, del gobierno de progreso, la ley de memoria democrática, que me parece que tiene un carácter que con Felipe González no hubo ley de memoria, o amnistía, o algunas cosas más, bueno, con Adolfo Suárez, con Felipe González no hubo, muchas veces hablando del ruido de sable y tal, ¿no? Con Aznar menos, en todo caso hubiera habido una ley contraria a la memoria democrática. Con Zapatero se inició la ley de memoria democrática, se dieron algunos pasos, pero no se terminó. Mariano Rajoy se jactaba, y hay una portada de un periódico, de decir: yo no he aplicado, ni he borrado, ni he quitado la ley de memoria democrática, simplemente no me he gastado un solo euro, o un solo duro. O sea que... Y esta ley, yo creo que, sin ser una ley de punto final, porque ya llevamos tarde para ser una ley de punto final, sí es una ley que, primero, sentencia al franquismo, hay una condena clara del franquismo, y segundo, tiene un mandato, aunque todas las leyes lo sean así, pero está marcado carácter imperativo, sancionador, y dota, que eso no lo tenía la ley de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, dota económicamente a las instituciones. De hecho, yo estoy trabajando en la exhumación en el cementerio de Colmenar, en Madrid. Ahí de los 7 ayuntamientos estamos trabajando. Hay unas 107 personas en la fosa común. Se quedó sin dinero hace tiempo, y ahora, gracias ya a un nuevo impulso, estamos sacando tierra, y esperemos que saquemos toda ya en todos los sitios, y la gente sin lápida, la gente sin flores, la gente sin nombre a flores. Va a ser un impulso con la nueva ley. Pero yo creo que se van a resarcir muchos problemas, pero efectivamente, por ser categórico y resumido, llegamos tarde, pero vamos a intentar que sean de lo más rápido en ese retraso, ¿no? Sobre todo, yo que trabajo con la familia, llegamos tarde a las familias, ¿no? Ya quedan pocos hijos. Ya son generaciones como nietos los que están trabajando. No sé si se me oye. Uy, perdona. Estoy un poco resfriado. Pero yo lo siento, y es uno de los motivos, los 4 motivos por los cuales escribí el libro, es por solidaridad con esas familias y esas víctimas, ¿no? Perdona, te voy a poner... No se preocupe. No es que tengo un poco la garganta agarrada y no agarrarse y se me pone en 4. Sí. Dime, pregunta. Bueno, pues sí, yo otra pregunta ya para que tú ya vayas entrando en hablar de tu libro. Un libro que es totalmente pedagógico. Supongo que
bueno, supongo que va dirigido sobre todo a esas personas y a la gente más joven, ¿no? Que no conoce la historia de verdad. Sí, sobre todo. Porque, sí, perdón. Sí, porque la historia se ha contado en este país de la manera que se ha contado, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, ¿a quién va dirigido este libro? Mira, está hecho antes no respondí a la pregunta, me he dado cuenta ahora, que si era ensayo y pedagógico, relato, es una mezcla entre análisis, hago ensayo de los 7 capítulos, de cada tema, de cada capítulo, y después lo que intento hacer relatos cortos, porque va dirigido fundamentalmente, por un lado, es homenaje a gente como Pepe Sánchez, que ahora hablaré porque el libro se llama La Factura, el presidente que ha sido siempre de la Asociación de la Memoria Democrática, y ahora presidente emérito, ¿no? Me parece que, perdona por lo de emérito, pero... y a gente como Pepe que han batallado, que han hecho, que realmente han sido la sociedad civil la que le ha dado el ritmo a esto. Pero sobre todo, a mí me preocupa mucho, y a ellos me dirijo bastante, la gente joven. Yo por muchas razones, porque soy joven, si uno se compara con Ramón Tamames, somos muy jóvenes, ¿verdad que sí? Pues me junto mucho con la gente joven, y tengo 2 hijas de 30 años, y a mí me preocupa mucho la desafección que hay, tanto en política, y ya no digo la tendencia conservadora, como a estos temas. Estos temas, cuando se le ha dicho desde los sectores de la derecha de que esto es la historia de la guerra de los abuelos Cebolleta, se ha llegado a decir la ignominia, y no lo dijeron hace 20 años, sino hace mes y medio o menos, el presidente del Partido Popular, Feijóo, decir que esto fue, la guerra civil española fue la pelea entre abuelos, que se cabrearon un día. O sea, un día en Alemania se encuentra Hitler, un cabo del ejército austriaco, con otro, y dice, nos peleamos y nos dedicamos a quemar judíos, ¿no? Algo así es lo que viene a decir. Y se han dicho cosas peores, muy graves, sobre la guerra civil. Entonces, yo lo enfoco mucho con el tema no voy a decir microrelatos, pero relatos cortos para la gente joven. Yo creo que, yo no voy a convencer a mucha gente joven, pero si somos, yo soy una gota dentro de ese océano, pero si somos muchos la gente que hablamos, que damos conferencias, que organizamos actividades, que escribimos, que vamos a tertulias, que hablamos de manera clara, pedagógica, no aburrida, ¿no? Intentamos convencer. De todas formas, al final, y yo creo que Reme estará de acuerdo conmigo, o yo contigo, el principal enemigo que tiene la credibilidad de memoria democrática, como la credibilidad en política, es la no gestión. O sea, yo creo que si hubiese gobierno, y a mí me parece que este gobierno abierto y plural está dando pasos en ese sentido, ¿no? Que dicen respuestas ciudadanas, pues, a los problemas de vivienda. Alguien dirá, ¿y qué tiene que ver? Bueno, pues mucho, de la gente joven, a los problemas de la pobreza, que la hay, a los problemas, creamos un estado de bienestar social real. Entonces, otros capítulos, como es la memoria democrática, serían más creíbles. Tema complejo. No sé si te respondió. Sí, perfectamente. Bueno, tiene relación con todo lo que has escrito. Una pregunta que me viene ahora a la cabeza: ¿por qué en otros países de Europa bueno, pues ha podido superar, ¿no?, las dictaduras y se ha superado conjuntamente la izquierda con la derecha? ¿Qué es lo que ha pasado en este país para que no...? Primero que ha habido una derecha abierta, democrática, liberal, como tiene que ser la derecha. O sea, aquí decimos mucho facha, a cualquiera le decimos facha por ser derecha, y realmente hay gente de derecha que no es facha, que es democristiano, que es liberal auténtico, pero no están en la dirigencia de los partidos de la derecha, ¿no? O sea, tenemos una derecha muy montaraz, muy cerril, una derecha que yo creo que se siente herida cuando se habla de la memoria democrática, porque, claro, en la génesis viene de Alianza Popular, ¿no? Pues se sienten herederos de los vencidos, de los vencedores, se sienten herederos. Y entonces ven en la memoria democrática algo que le duele, que le parece como si va contra ellos. Aquí, bueno, realmente también lo de otros países, Alemania tardó unos años en... Ahora hablaba Ángel Viñas, que está con su libro de Oro, Diplomacia, República y Stalin. Ángel Viñas es una persona que yo cito bastante, un libro que se acaba estos días, hablando de
de que tampoco, algo que yo ya sabía, Alemania tardó muchos años. Konrad Adenauer tuvo un ministro que estuvo en el ámbito nazi, y hasta Nuremberg, bueno, y después de Nuremberg, Nuremberg se ha mitificado mucho, hubo veintitantos acusados y al final los más ricos, como los Flitz y demás, salieron más ricos todavía, se incorporaron a la sociedad y en condena hubo unos cuantos suicidados, a Eichmann que lo cogen en Israel y poco más. Pero bueno, al final hicieron su reflexión, hicieron su crítica, pero tardaron años. Y Francia, pues por Vichy tampoco fue... Pero bueno, aquí no hubo una condena, lo que es aquí anacrónico es que no hubo una condena del franquismo y a la tercera vez hasta hace un año. Entonces, yo no voy a decir, o si lo digo, que en el ADN de la derecha española pues hay mucha vena franquista, ¿no? Yo he dicho, algunas veces no me han entendido bien o no me he sabido explicar, que la memoria democrática se consolidará, el hecho en sí, como filosofía, y yo me alegraré enormemente cuando la derecha asuma que es algo también suyo. Cuando todos reivindiquemos, seamos de derecha o de izquierda, de centro, demócratas, cristianos, liberales o orwellianos, reivindiquemos que la persona que está dentro de una fosa común no puede estarlo y que tiene que tener una lápida como permíteme la expresión, como Dios manda, ¿no? Y cuando digamos que el alzamiento nacional no fue un alzamiento, sino que fue un golpe de Estado de corte fascista. Y cuando digamos que de ese alzamiento se provocó una guerra, que la provocaron pues quien se alzó, los sublevados, que miles y miles de muertos. Y que España la hundió en la miseria porque hasta el año 54 y 55 no se alcanzan los niveles de consumo de la Segunda República. O cuando se piense que la dictadura no fue un periodo plácido, como decía Mayor Oreja, un periodo plácido en nuestra historia, porque había muchos vascos que estaban muy contentos, ¿no? Claro, los de la casa de Neguri, ¿no? Tú lo conoces bien, ¿no? Mientras no se cambie esa filosofía, pues la memoria democrática. Pero bueno, al final es que la derecha tiende, no sé si me veis muy obsesivo por la derecha, pero es que yo creo que es así, ¿no? La derecha tiende a demonizar todo lo que no le gusta, no lo tolera. O sea, ¿qué son los memorialistas? Gente vengativa, decía, y no me voy lejos, decía Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, alcalde del Rincón y amigo de Bendodo, no sé si en ese orden. Decía hace una semana, defendiendo a Pemán, sí, lo dijo, pues le decía a Pemán, ahora diremos quién es Pemán o quién fue Pemán, que hay gente que habla de la guerra civil y de la dictadura de Franco y no la vivieron, o sea que solamente tienen derecho los que la vivieron. Y que bueno, aparte de decir que este era un gobierno de asesinos, además fue menos recatado que otro, dijo literalmente un gobierno de asesinos, y fue una compañera tuya porque se oponía a que Pemán tuviera una calle, porque Pemán, bueno, pues era un poeta, un escritor que al final se arrepintió, que no colaboró. Bueno, Pemán fue un censor, fue el gran enemigo de los maestros y las maestras republicanas. Pemán tiene una serie de artículos en el ABC y aparte se integró en el sistema, ¿no? A lo más que alcanzó Pemán fue poco tiempo después a decir que en Cádiz, él hablaba de Cádiz, pues no hubiera hecho falta matar tanta gente. Decía que con un 10% hubiera sido suficiente. Eso fue lo máximo y por eso se decía que no fue tan franquista, ¿no? Sí, o sea que en este país... No sé de qué estaba hablando, pero me he ido con Pemán. Que se ha dulcificado, no un poco, sino bastante... Sí, que se demoniza todo, se demoniza el memorialismo, se demoniza el feminismo, porque son unas radicales que quieren subvertir el sistema, se demoniza, se estigmatiza el movimiento ecologista, medio ambiente, porque quieren cargarse la economía, se demoniza todo, ¿no? El movimiento gay porque son chiringuitos, las mujeres porque también son chiringuitos para llevarse los dineros vía subvenciones, ¿no? Y eso está pasando con el memorialismo. Lo que pasa es que el memorialismo tiene un componente ideológico importante, muy importante, ¿no? Claro. Sí, que quizás esas instituciones, esas tres patas que urdieron todas las conspiraciones en el 31, ¿no? Con la Segunda República para acabar con un gobierno votado democráticamente, sí.
los carlistas, los alfonsistas, bueno, los militares, pues precisamente son los que después quizás quieren seguir manteniendo ese poder, ¿no?, en el gobierno y en las instituciones. Como bien dice, desde el 31 movimiento de carlistas monárquicos querían hacer un régimen monárquico fascistizado, pero hubo peleas y al final algunos murieron en un accidente, no sé cuánto, y Franco fue por la otra vía, por la más mussoliniana, ¿no? Pero que en resumen que los gobiernos de izquierdas no los quiere... Son ilegítimos. Son ilegítimos siempre, bueno, incluido el de Perú. Fernando ha hablado de ese auge de la ultraderecha, que es verdad que estamos viviendo en los últimos tiempos, en los últimos meses, a nivel europeo, y también, bueno, lo hemos visto en América y en Sudamérica. No sé, da un poco de miedo, ¿no? Porque la sensación es que la situación es muy delicada. En España también, evidentemente. Yo en el libro hay cosas de este último año, hay cosas de hace 5 años, hay cosas de 4, pero también hay cosas de 10 años. Hay una línea, que al menos hay, pues soy coherente, en la que yo aviso de que lo que viene y lo que ya está aquí, la extrema derecha, no había que tratarlo con laxitud, que era preocupante. A mí me decían, es que estás hablando de neofascismo, de que es peligroso, y no es. Bueno, el tiempo al final, tristemente, me ha dado la razón. Me dio la razón con el asalto al Capitolio de Estados Unidos, que hubiera pasado si hubiera triunfado. Me ha dado la razón con la revuelta de los bolsonaristas, porque al final digan o no digan, somos los bolsonaristas, intentando quitar un gobierno legítimo como el de Lula. Me han dado la razón cuando se han encontrado un grupo de nazis en Alemania, fue intentando dar un golpe de Estado. Y me dio la razón antes de ayer cuando encontraron en Baltimore, han detenido a 2 personas que no son 2 niñatos con pistolas, son 2 niños, uno con 35 años, una chavala con 33, que ya habían estado en la cárcel por fabricar armas, y se le encontró un plan muy serio y se le ha detenido, lógicamente, para cortar, sabotear todas las redes eléctricas de una ciudad como Baltimore, y a partir de ahí crear un caos, porque se hubiera creado un caos, y a partir de ahí pues, hacer... O sea, la extrema derecha está ahí. Decía Humberto Eco, decía Galeano, con otras palabras, ¿no? Hoy los golpes de Estado, la extrema derecha, los extremistas, los fascistas, nos muestran con botas, incluso con votos se nos muestran, no se nos muestran con cara agresivas, cara amable, gente guapa, no hay carros de combate. Hoy son otras formas, son otras maneras. La democracia es como, por ejemplo, lo que está pasando en Hungría. La democracia es como un queso. Si tú lo pones en manos de la extrema derecha, y eso podrá pasar, y empezaremos por los ayuntamientos, y como antes hablábamos, hay muchos alcaldes y muchos vicealcaldes o vicealcaldesas de la extrema derecha, de Vox y del PP. La democracia al final es un queso, y tú empiezas a cortar, como un queso gruyere, a quitarle bolitas, a cortarle bocado. Al final hay déficit, le quitas la ayuda a las mujeres, le pega otro bocado y demoniza al colectivo gay, cambia los tribunales de justicia, y al final formalmente es un queso, formalmente es una democracia, pero una democracia sin derechos, y una democracia sin derechos no es democracia. Es un tema complejo, porque a mí me encanta hablar de la extrema derecha y del modelo de sociedad que pudiese tener si llegan. Hace poco me preguntaban en Madrid, me hacían una entrevista, y yo decía, la pregunta es ¿qué pasaría si en España la extrema derecha llegase a tener mayoría? Y si además en Europa hubiese muchos gobiernos de extrema derecha, y si al final el trumpismo, que está ahí con muchísima fuerza, gobierna en Estados Unidos, ¿qué pasaría? Esa es la pregunta. ¿Estaríamos ante un escenario fascista? Llamarlo como queráis, pero con los mismos ingredientes y síntomas. Una pregunta, recordando lo que estáis comentando, que lo que estoy viviendo y lo que he estudiado como hijo de inmigrantes y estudiado en Alemania. Mi profesor de filosofía y de política, por ejemplo, fue una persona judía, un alemán judío, que sobrevivió Humboldt. Fuimos uno de los primeros, eso empezó con Miguel Grant, el cambio y vamos a probar la democracia.
Pero lo que te iba a comentar, yo cuando estoy viendo lo que están haciendo, que si son democráticamente, en el 33, Hitler democráticamente llegó al poder, justamente con los trucos y los juegos que están haciendo ahora. Democráticamente, Franco lo hizo así, porque se retiró en el informe eso. Y todas las tonterías que dicen, y todo lo que ponen encima de la mesa, escuchando a Goebbels, estoy escuchando lo mismo ahora, y eso es lo inventado. Es que están copiando todo. Cierto. No sé, y eso es lo que pasa. Yo hablando con gente de eso, no han escuchado nada de política, no se ha hablado nada de ello, y lo he dicho, lo que decías. Nosotros somos los vencedores y la ley de memoria, bueno, subes a Madrid y la famosa venta esta, ahí está, no pasa nada. No pasa nada. Hay una levanta con una bandera de Hitler o con signos del fascismo y te pegan un vueltazo de la última. Aquí nada, justo. Pero yo... el policía, Yo estoy esperanzado, lo he hecho con la ley de memoria, con los pasos que se han dado, ¿no? Ha hablado de Casa Pepe, no hago publicidad porque todo el mundo lo conoce, y conoce la ruta de los bares del 36, desgraciadamente. Yo salí ayer de Madrid, bueno, pues me dejé atrás una placa que pone calle de Canarias, del buque Canarias, ¿no? Del crucero Canarias, del crucero Baleares. Que junto con el Baleares, Canarias y otro más bombardearon en la desbandada y le quitaron el nombre a una maestra de renovación pedagógica, ¿no? Pero sigues más adelante y antes de llegar a, creo que a Valdepeña, sabes que si vas 20 kilómetros del interior te encuentras con los llanos del Caudillo, ¿no? Y más adelante te encuentras a un ángel, en Valdepeña, ¿no? Que le pusieron una bomba y hay un amasijo de hierro, era un ángel de la Victoria, que ahora se dedican a hacer botellones allí. Y después te encuentres, como es que me lo has recordado, con ese bar, con Casa Pepe, donde yo he ido 2 veces, a hacer reportajes. Al tercero ya no fui más porque sabía que al final lo que quieren es eso, porque le das publicidad, como el asador de Marbella, ¿no? Y después llega aquí en ese viaje y me encuentro con la radio diciendo que están defendiendo a Carlos Haya y demás porque del ayuntamiento, porque era un buen deportista, es a lo que se habla, ¿no? Pero bueno, hay un libro de Cristóbal Villalobos, un malagueño, que es Fútbol y Fascismo, yo lo recomiendo, donde habla de las virtudes deportivas de Mussolini. Era un gran maestro de esgrima, le encantaba el deporte. A Hitler no le gustaba el deporte. Sin embargo, sí que hizo unas Olimpiadas que fueron un éxito cuando estaban boicoteados por todos los países, y al final se dejó ver el régimen nazi desde esa Olimpiada. Pero bueno, es como si decimos que a Hitler y a Mussolini, por esas virtudes deportivas, pues los nombramos hijos adoptivos, le ponemos calle y tal, ¿no? Y ese viaje, pues seguimos así por muchos sitios. Pero es verdad que hace unos años ese viaje también lo hice y más atrás tenía la ignominia del Valle de los Caídos y ya no lo tengo, y terminaba en Sevilla con un genocida, con un, técnicamente, ahora lo explico, tengo interés en explicar eso, criminal de guerra, que era Queipo de Llano, y ya no lo tenemos en la Basílica, que fue lo primero, yo creo que fue lo primero que la aplicación de la ley consiguió, ¿no? Lo que no se consiguieron muchos años, con muchas llamadas, muchas reuniones con la hermandad. La ley recién llegada lo consiguió. Yo quiero ser optimista, he dicho que llegamos tarde, sobre todo para muchas familias, pero me parece que en materia de memoria democrática, como en tantas otras cosas, podemos seguir avanzando en España si nos dejan. Si nos dejan. Y otra cosa, para dejarlo como viéndolo de fuera y haber estado hablando con los compañeros, hermanos, eso, a ver, ¿cómo me voy a creer yo que un ministro que hubiese estado con Franco ahora crea un partido y ahora es el partido más democrático del mundo? Es como si hubiera sido un ministro de Hitler. Sí, claro. Y ahora me vas a hacer entender tú que eres democrático. Eso es lo que hablaba un poco cuando ya me preguntaba sobre por qué la derecha enemiga de la memoria democrática o algo parecido. Está en su origen, está en los 7 magníficos. ¿Quién quiere en el Partido Popular? La génesis la tiene en Alianza Popular, pues gente del franquismo, ¿no?
la transición, del que yo soy defensor de la transición, pero creo que igual que en la Constitución hay que renovar, hay que hacer también autocrítica sobre cosas, ¿no? En la transición nos dejamos muchas facturas, muchos girones y muchas renuncias, ¿no? Y esa fue una de las renuncias más importantes, ¿no? Pero también te digo que en Alemania tardaron, ¿eh? Hasta que... Pero bueno, ahora mismo en Alemania sería impensable, que yo creo que va a durar poco ya, una fundación Hitler como la Fundación Franco, que yo creo que le quedan semanas de estar ilegal, o un museo del Holocausto. Hacen coalición con la FD. Sí, claro. Tanto que la CDU, lo que sería el PP y los socialistas y nosotros coalicionan para llegar al PD con la FD. Aquí en Andalucía y en los otros sitios. Yo no sé, Los mismos partidos porque tienen a ganar. No sé qué le pasa a la derecha española, porque cuando llega nueva, como renovadora, como que son más modernos que ninguno, como le pasó a Ciudadanos, al poco tiempo se contaminan y odian la memoria democrática. Ha habido alcaldes de Ciudadanos que han llamado buscadores, subvencionados, perros flautas a la gente que estaba en las exhumaciones, ¿no? Y gente de Ciudadanos que ha prohibido poner placas de esa formación extinta, y era la nueva derecha, ¿no? Yo creo que se siguen considerando herederos de los vencedores. ¿Me permite, Juan Luis? Sí. Por darle continuidad a la conversación del compañero y Sí. está comentando, fijaros que en esto de cambiar los nombres de las calles, de la Ley de Memoria Democrática y de quitar de las calles de Málaga los nombres de fascistas que participaron en el golpe de Estado contra la democracia republicana, fijaros que el Partido Popular sí ha cambiado nombre en Málaga y apenas ha hecho ruido, apenas se ha notado, ni se ha comentado nada. Si yo pregunto aquí a ustedes si conocéis a Rafael Salinas, Sí. pues Rafael Salinas, que fue fundador de la UGT en Málaga, estamos en comisiones, pero nos conocemos la historia de los compañeros de la UGT también, fundador de la UGT en Málaga, creo que también del Partido Socialista en Málaga, pues tenía un centro de formación en nuestra provincia, el centro que está allí en el Atabarza. Pues nada más entró el Partido Popular al gobierno, le quitó el nombre de Rafael Salinas y le puso el nombre de una maestra, con todos los honores, como maestro que soy también para la función docente, una maestra de Coín del siglo XIX, seguramente se merece un reconocimiento, pero un reconocimiento nuevo, no un reconocimiento quitándole a Rafael Salinas un centro de formación que fue una persona emblemática que no participó, que no está en el ámbito de la guerra civil, sino que está en el ámbito de la génesis de lo que es un sindicato en Málaga y de un partido de izquierda en Málaga, pues lo limpió así. Y si yo pregunto también si conocéis la plaza 1 de Mayo, yo no sé si la conocéis, pero en Málaga hay una plaza 1 de Mayo. No busquéis en el Google que no la vais a encontrar, no está en el Google. Arriba tengo yo una placa en el despacho de la Secretaría General que pone Glorieta 1 de Mayo. Es la glorieta que esto lo ha aprobado la Corporación Municipal, seguramente a propuesta de Rennes, seguramente, pero no creo yo que sea el alcalde tan generoso de decir voy a plantear una glorieta para los trabajadores y las trabajadoras del 1 de Mayo, no lo creo yo tan generoso, ¿no? Pero hay una glorieta que está ahí, no hay rotulación en la glorieta que ponga 1 de Mayo, nos dio una rotulación a nosotros una plaquita, compañeros de las compañías de UGT dio otra plaquita, la tenemos en la estantería puesta porque si vamos al Google, glorieta 1 de Mayo no existe, no está. Es la rotonda del centro cívico, la de la térmica, el centro cívico, esa rotonda es la glorieta 1 de Mayo. Es decir, la derecha cambia los nombres y lo hace, pero no permite que se cambien los nombres a personas que son de derecha. Ellos pueden poner nombres nuevos a 1 de Mayo o, si no sé si conocéis la avenida de Marcelino Camacho, tiene una calle en Málaga, Marcelino Camacho, la calle de los Perones. Vamos, Adolfo Suárez tiene una avenida aquí, no tiene dos avenidas, Adolfo Suárez, ¿vale? Tiene dos. La prolongación de la vía del tren en superficie, la zona de San Andrés, ahí tiene una, pero una zona, un bulevar, bien, bueno, pues que están los bosques urbanos, futuros bosques urbanos y tal, pues ahí está la avenida, el bulevar Adolfo Suárez, pero no está, a Marcelino no lo mandaron allí. Yo siempre lo digo, se sentirá cómodo Marcelino de esa calle, porque a él le gusta ese barrio, le gusta esa gente, ¿no? Pero está allí en una zona donde a la izquierda no se puede construir nada, porque está la vía del metro y no se puede construir nada, por lo cual nadie va a ver la avenida, y lo de la derecha, pues una avenida local de Málaga que está a la barriada de los Perones. Justito al lado también, otra avenida que no va a ningún sitio, está Paco Trujillo.
el que fue secretario general nuestro, también a propuesta del grupo de Izquierda Unida en su momento del ayuntamiento, porque tampoco veo yo al alcalde muy generoso con la comisión obrera poniéndole nombre a nuestra gente, ni a la gente de UGT, ni a la gente del Partido Socialista. No es propuesta del alcalde. Pero fijaros cómo hacen ellos, cuando se encuentran un poquito asuchados, dice, bueno, pues a Marcelino lo mandamos allí, al extrarradio de Málaga, o más lejos, allí no pasa nada, nada más que cuando vamos a Partemasa. Entonces sí, cuando vamos al CTM, bueno, los que van al CTM, si van por esa carretera, pues normalmente vamos por autovía. Pero a la gente que son de izquierda le cambian el nombre, como el caso de Rafael Salinas, nadie se da por escuchado, nadie se da por enterado, le ponen el nombre de una profesora ilustre en su momento, siglo XIX, de un pueblecito de Málaga. Hay que trasladarse lo que es Coín en el siglo XIX, que tampoco era una población importante para la provincia, pero bueno, está ahí, una maestra, y le quitan el nombre a Rafael Salinas. Bueno, pues aquí está la compañera Reme diciendo, bueno, ¿y Carlos Haya? ¿Qué hacemos con el capitán Carlos Haya? La Plaza de las Flores, en Málaga, ¿sabéis dónde está la Plaza de las Flores? Esa plaza nace por un bombardeo precisamente de la aviación de Carlos Haya y compañía, que derriban todo lo que la bomba derriba todo el edificio que ocupa eso, y se decide en aquel momento no construir en ese espacio, y aparece la Plaza de las Flores. Pero esa plaza es producto de una bomba que bien se podría poner una plaquita aquí, esta plaza aquí cayó una bomba en el año tal, el día tal, ahí cayó la bomba, porque eso está ahí escrito en el diario de navegación, en el archivo, ahí cayó una bomba, y disfruto de eso, bueno, pues sería fruto de la memoria histórica recordar ese momento de ese espacio. La derecha cambia los nombres cuando llegan al poder, lo hemos visto en Madrid, pero no voy a nombrar a la señora de turno, pero lo hace en Madrid cuando quiere, lo ha hecho en Málaga cuando ha querido, como el caso que estoy poniendo, pero cuando decimos vamos a quitar un nombre al capitán Haya, pues eso no se toca, eso ya empezamos a hacer informe contra informe, lo hemos estado viendo y no me reitero, pero creo que es importante. Y hay una cosa que lo ha comentado Juan Luis, y lo digo por si queréis también debatir, la desafección de la gente, de toda la gente, de todas las edades, no solamente de la gente joven, de la gente trabajadora también, ojo, que es donde están atacando directamente, porque si ataca la gente que va antes de votar a misa, eso tienen claro el voto, a dónde van, y no tiene nada que ver con la religión, pero sí tiene que ver con el voto que emite y dónde se ven. Pero la gente obrera, atacan a la gente obrera para crear desafección entre los votantes, los electores y sus representantes, no voy a decir legítimos, sus representantes que defienden sus intereses. Pues generan esa desafección en la juventud, esa desafección en las clases trabajadoras, y se genera esa desafección en la población ya adulta o incluso pensionista. Yo me he encontrado críticas de personas que critican la subida de las pensiones al 8,5. Me he encontrado el otro día el argumento ya más estrambótico sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Este gobierno quiere empobrecer a este país, y digo, pero le ha subido 80 euros a la gente más pobre, que menos gana. Sí, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es empobrecer. Y dice uno, ¿cómo el argumentario entra en estas clases creando una ruptura entre los electores que están necesitados de políticas sociales, necesitados de derechos de la Constitución española? Y si nos repasamos la Constitución, todo el articulado hoy es objeto de defensa en cuanto a derechos sociales, derechos laborales, objeto de eso, esa desafección que se genera frente a los representados que dicen defenderlo, pero que, lo tenemos claro, defienden solamente a una parte minoritaria y a los intereses minoritarios. No me extiendo porque si no esto sería otra historia, otra charla, y no me quiero desviar. Pero esa desafección no es en España, es también en Europa. Comentaba el compañero en Alemania. Se está dando en Alemania, se está dando en Austria, se está dando en México, pero afortunadamente ya hay fundaciones que están planteándose, que están analizando, que están profundizando. Por eso yo digo la importancia de este libro, porque profundiza en esa desafección, en este caso con la memoria democrática. Es decir, no podemos no mirar atrás. Yo no he vivido la guerra civil, a mí me la ha contado mi madre de primera mano, con el corazón en la mano. A mí me lo ha contado mi suegro con el corazón en la mano, la desbandada, la carretera de la desbandada, es que me lo ha contado. Y dice uno, hombre, esto es lo que le llaman la neurociencia del lenguaje, es que esto ha llegado muy dentro. Y esto a mí no me va a romper ningún político de derecha, ningún periódico, ningún
influencers de estos me van a cambiar mi forma de pensar. Pero indudablemente que se está generando una desafección hasta ver un niño de 9 años, de 10 años, pues franco por la calle con el brazo estirasado. Y dice, bueno, ¿a este niño quién le ha explicado esto? En el colegio seguro que no, pero alguien se lo está explicando. Esa desafección ocurre y ese es el motivo del que nosotras tenemos que de alguna manera, yo digo, leer este libro. Presentamos el año pasado La extrema derecha 2.0, leer libros, leer periódicos, porque tenemos que fortalecer nuestro conocimiento y combatirlo en los espacios donde podemos hacerlo. No son muchos, pero si nos dejan, ahí estamos. Has nombrado el libro de La extrema derecha 2.0 de Stephen Forti, ¿no? Yo tenía aquí, y no sabía que había llegado, había venido aquí. Yo tengo una frase de él, de su libro, sacado de su libro, con la que me identifico mucho y que está un poco en relación a lo que dijimos antes de cómo con la forma del golpismo, la forma de la extrema derecha, la forma de erosionar la democracia. Stephen Forti dice en este libro: la extrema derecha está dejando de raparse la cabeza y cada vez emplea menos el saludo romano. Ahora se pone traje y corbata y junto al emoji de cara sonriente y el de la taza de café continúa la cadena de fake news y comparte los titulares con mayor clickbait que le han llegado a través de sus redes sociales para dar los buenos días. Que me ha recordado Stephen Forti, es algo que escribo en el libro. ¿Qué voy a hacer? Es rojo. Sí, que, bueno, se han mimetizado, ¿no? Han buscado otras formas. Sí. De... Se ha adaptado también a la estrategia que puede tomar ahora, porque posiblemente un régimen, una dictadura militar, como la que hubo en España, hubo en la Portugal de Salazar, la Unión Europea no lo permitiría. Yo últimamente confío más en la Unión Europea que antes, ¿no? Entonces tiene que amoldarse a otras fórmulas, ¿no? Yo creo que la fórmula es la que están adoptando formaciones de extrema derecha como la de Le Pen, formaciones de extrema derecha como la de Abascal, formaciones como las que llevaron al final, fueron las responsables de ese caos que hay en el Reino Unido, que fue el Brexit. Fue un señor sacó un 10%, pero después mintió, como se ha reconocido ahora, sobre las consecuencias del Brexit, y de ahí llegó eso, ¿no? Ahora, por cierto, se ha retirado de la política una vez que ha dejado a Inglaterra como la ha dejado, ¿no? O el Reino Unido. Sí, pues Juan Luis, antes de que, no sé si luego después vas a querer decir algo más de tu libro. Un resumen muy cortito de los 7 capítulos. Ya, sí. Pueden preguntar. Yo quería hablar de los medios de comunicación en este país. Bueno, que sabemos que han hecho muy bien su trabajo, que en estos últimos 3 años se han encargado de ponerle nombre a la izquierda de este país. Bueno, pues que los han llamado radicales, bolivarianos, que los han denostado, que los han desprestigiado. El periodismo comprometido en este país, ¿qué espacio tiene cuando sabemos que los medios de comunicación, o detrás de esos medios de comunicación, están los accionistas del IBEX 35, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Dónde está el equilibrio? ¿O vamos a tener un espacio para poder contar nuestra historia, no? Mira, yo sí, le voy a pasar la palabra, porque aquí tenemos a uno, y no voy a ser nada exagerado, de redactores, infógrafos y periodistas mejores de España y uno de los mejores del mundo, como es Javier Sicilia, que dejó al final los grandes periódicos, las grandes cabeceras nacionales en las que trabajaba, y se vino a Málaga por amor. Pero antes pasamos tú y yo por Cuba, pasamos por Argentina, pasamos por Chile, tenemos muchas vicisitudes juntos. Él no lo dice, pero vive en Málaga y él sabe muchísimo más de periodismo que yo. Pero, por resumirte, el espacio que tiene el discurso progresista en los medios de comunicación es cada vez más estrecho. Yo estoy haciendo un trabajito, no sé si al final se verá el libro, que se llama Todos contra el gobierno, más o menos se va a llamar así, ¿no? Desde los intentos de declararlo ilegítimo del primer día, desde la conspiración. Ahora mismo hay, yo creo, aquello que Anson llamó el sindicato del crimen, cuando se quisieron cargar a Felipe González porque era ilegítimo, porque era de izquierda y no podía gobernar. Yo creo que hay
y tengo esa teoría y algo he consultado, una conspiración para que aparezcan muchas encuestas malas para la izquierda. Lo creo sinceramente. Y ese efecto que los sociólogos llaman el efecto arrastre, de que una gran encuesta en el diario El Mundo arrastra a las demás, con el concurso siempre de Pedro J, se está existiendo. No, tampoco voy a decir que las del sí sean buenas, o sean ciencia exacta, pero bueno, yo creo más en otras cosas. Creo que el espacio es cada vez pequeño y que hay como nunca una conjunción de intereses entre el IBE y los medios de comunicación para que haya más periódicos de derecha, para acabar con este gobierno, porque además de socialistas y socialdemócratas hay gente, como tú bien dices, a la izquierda del PSOE, y eso ya es lo último que puede aguantar la derecha. Y si quieres tú, Javier, Cecilia, quieres dar tu opinión, tú que has trabajado en El Mundo, en ABC... No, yo lo único que veo, o que he visto a lo largo de todos estos años, ha sido que la derecha siempre ha utilizado la prensa como propaganda, no como medio de comunicación. Entonces es normal que cuando hay un gobierno de izquierda, pues inviertan muchísimo más dinero en medios que son pura propaganda y pura mentira. Insuflar una toxicidad en la sociedad que la mayor parte de la gente ahora mismo ya lo tiene como asumido, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas son las que dan un poquito de oxígeno al libre pensamiento. Hay otra gran periodista, que es Tamara, amiga mía, un rostro bastante televisivo, pero no te voy a meter en un compromiso porque ahora está trabajando en la Fundación Telefónica y no te voy a preguntar. Fundación. Pero le va a hacer una pregunta a Tamara, sin meterla en compromiso, le va a preguntar. ¿Cuál es tu opinión sobre el escenario de los medios de comunicación? Yo creo que la precariedad, al margen de lo que habláis de las empresas del IBEX, la precariedad que sufren los periodistas cada vez está empujando a hacer menos periodismo. Cada vez es más difícil hacer periodismo porque la gente está intentando primero sobrevivir y los periodistas más todavía. Las empresas periodísticas buscan el beneficio y al final ese beneficio siempre entra en conflictos de intereses con el periodismo como nos han enseñado los que tenemos la vocación de ser periodistas, de buscar la verdad, de enfrentarte con el poderoso, de hacer preguntas incómodas. Cada vez más difícil, cada vez más periodistas se van a gabinetes de comunicación, empresas, instituciones, partidos políticos, porque al final todos queremos sobrevivir. Es muy complicado. Entonces, los primeros años de ejercicio de la profesión, todos vivimos en ese espíritu del periodista vocacional. Y luego ya llega el desencanto de la relación con el periodismo, ¿no? La desafección. Y ya llega, te topa de bruces y dices, pues a lo mejor no puedo ser ese periodista vocacional que yo tenía en mi cabeza cuando estudiaba primero de carrera. Entonces, pues vamos todos buscando otros cauces más realistas. Pero sigue habiendo periodistas que ejercen y que luchan todos los días, y grandes periodistas dentro de esos conglomerados empresariales que tienen a lo mejor empresas del IBEX detrás y oscuras intenciones y todo lo que le queráis buscar detrás. Sigue habiendo grandes firmas que cuentan grandes historias y que se parten cada día el pecho intentando sacar buenas historias. Muchas estarán en los cajones, pero otras salen todos los días. No podemos crucificar a todos, ni todos los medios son, desde mi papel de periodista, ni todos los medios son malos y hay gente intentándolo. ¿Cuánto durará? Sí, pero llevas mucha razón, porque además, como ella y yo hemos compartido muchas horas de periodismo y de empresa, sabes que hemos tenido también lo que se llama la precariedad de tiempo. Hemos tenido que hacer para televisiones muchas piezas en poco tiempo, y esas historias interesantes, eso que decía Kapuscinski, ¿no? Lo que el buen periodismo es contar cosas que interesan a la gente. Esas historias que tú dices las hemos tenido que guardar en el cajón. Yo al final he tenido la suerte de poder recopilarlas, ¿no? Y después también, yo creo que tanto tú como yo ahora estamos en otras condiciones de tiempo y demás, ¿no? Pero es verdad que las verdaderas historias periodísticas y cosas que queríamos contar, a lo mejor pues yo quiero contar, y quiero contarlo porque hay un sindicato del crimen ahora que se quiere cargar al gobierno. Pues si la mayoría de los periodistas no tienen tiempo para hacerlo, simplemente no tienen tiempo, aparte de que no tengan medio de comunicación.
gustaría decir, en principio desde mi supina ignorancia, que desde mi perspectiva, a la hora de que nosotros hagamos un juicio de valor de los medios de comunicación de nuestro país, habría que tener en cuenta también esa pequeña historia que ya lleva nuestra democracia, ¿no? Es decir, el PSOE en este país tuvo unas mayorías absolutas durante, si no recuerdo mal, 82, 86, ¿no? 86, 86, 90 y algo. Es decir, 86. seguramente los medios de comunicación tienen el interés que tienen sus propietarios. Eso es algo que se puede entender fácilmente. Comisiones Obreras, que es un sindicato de clase, UGT, que es un sindicato de clase, la gente de mi barrio que tiene sus intereses como asociación de vecinos, podían tener también un hueco en esos medios de comunicación que no tienen por qué ser algo para ganar dinero, pero sí puede ser algo para que haya una interacción entre intereses de determinados grupos. Nosotros estamos en manos de quien estamos. Los medios de comunicación en este país obedecen a sus accionistas, y sus accionistas tienen unos determinados intereses. ¿Quién defiende aquí al trabajador? En los medios de comunicación. Y yo no pongo en duda en absoluto que haya gente honesta y honrada que dé lo mejor de sí mismo, y obviamente todos tenemos que llevar nuestro dinero a casa porque tenemos que criar unos niños y hay que pagar una hipoteca. Pero obviamente los medios de comunicación en este país obedecen a los intereses que obedecen. Otra cosa es que, aprovechando que hay unos gobiernos de una determinada ideología, se podían hacer unas leyes donde cupiéramos los intereses de todas las partes de la sociedad que formamos esta democracia. Y habría que hacer algo parecido a una ley de prensa donde se distribuyera ese espacio y no tuviéramos que escuchar los discursos en la televisión todos los días, que ponga la cadena que ponga, te llevan al mismo sitio. Eso se llama manipulación, y eso se llama un poder mediático que nos asola a todos los que no estemos en esa onda. Y bueno, esa es mi humilde opinión. Humilde y yo creo que importante, ¿no? Me parece, yo estoy muy de acuerdo en buena parte de tu discurso. De hecho, creo que se estaba trabajando en una ley para que determinada cuota de comunicación institucional fueran en todos los medios, porque entre otras cosas es un derecho constitucional el que tienen los ciudadanos para, sin llegar a hablar de otras posiciones más radicales con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que incluso con intereses empresariales ha habido momentos en España donde la coexistencia de medios más abiertos, más plurales, más progresistas ha sido más diversa. Yo creo que estamos en un momento que, yo digo, estoy trabajando sobre portadas de periódicos desde que este gobierno llegó al Ejecutivo, y editoriales, y me estoy asustando, bueno, me asusto día a día de las cosas que se dicen. Ayer estuve en una televisión local, en una presentación en mi pueblo, en Cárga de Córdoba, y invitado por el Ateneo Ciudadano de allí, con un local municipal, y cuando empezó el acto, ahí hay una televisión local potente que va a muchos sitios, y no fue. Yo recuerdo que el presentador, cuando hizo la presentación, dice, el tercer acto del Ateneo Ciudadano al que no viene, porque literalmente han dicho que temas como la memoria democrática no les interesa. Hay dos alcaldes en España y en Andalucía que fueron los más votados del Partido Popular. Uno está en Estepona y uno está en Cárga. Yo creo que el fin del bipartidismo en este país puede ser también una de las razones, ¿no? Y bueno, yo recordar que en los consejos de administración de las grandes empresas eléctricas en este país pues están sentados PP y PSOE. O sea, aquí el miedo o ese poder mediático que hay ahora mismo con ese discurso propagandístico es más feroz, está siendo más feroz en los últimos 3 años, porque ha habido un fin del bipartidismo que hemos conocido durante esta democracia, y eso es lo que da miedo a la derecha en este país.
Bueno. Susana también. Susana ha pedido la palabra. Es que en realidad estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros y la compañera no podía ser de otra manera. Yo soy periodista también, aunque no he llegado a la altura que he llegado vosotros, porque decidí tomar otro camino, pero me ha encantado escuchar a la compañera hablar sobre la precariedad y cómo nos condiciona, porque eso es una cosa que a nivel de medios locales, por ejemplo, es absolutamente patente, que no solamente hace que los periodistas, que empiezan con toda la ilusión del mundo, acaben por darse cuenta de que no es posible desarrollar su vocación tal y como se la habían planteado, sino que incluso nos expulsa de la profesión directamente, porque llega un momento en el que ya tienes que elegir o ejercer una profesión que no es periodismo en el momento en que careces totalmente de capacidad crítica o incluso de libertad de expresión en determinados momentos, o te sometes a eso o dejas la profesión, que fue mi caso. Y que me he encontrado con una oportunidad en este sindicato en la cual, en lugar de ser la persona que está en un lado del micrófono, soy la que está en el otro, y desde aquí puedo lanzar muchos más discursos y muchos más mensajes de los que podía lanzar cuando era periodista, que es algo que a nivel personal me resulta tremendamente satisfactorio, pero desde el punto de vista del sistema en el que vivimos es tristísimo. No debería ser así, que yo haya tenido que dejar mi profesión para poder empezar a hablar de temas que interesan, o que por lo menos a mí me interesan, y que he descubierto que mucha gente también. Porque no había espacio. Porque cuando yo era una asalariada que podían despedir porque había 30 como yo en la puerta, y así me lo decía, pues tú no puedes hablar de eso, tú estás aquí para hablar de lo que yo te diga. Y lo que yo te digo es lo que a mí me dicen. Y lo que a mí me dicen a nivel local, pues me lo dice quien manda, y quien manda en Málaga es quien es. Y es lo que hay. Y tú te callas porque paso te pago. Que va contra todo espíritu periodístico. Sí que es verdad que esto, como bien decís, pasa en las televisiones, esto pasa en la prensa escrita, pero tenemos una ventana en Internet que a mí me da esperanza. Igual que Internet me quita esperanza en muchísimos temas, me lo da porque ahí hay medios, que estoy encontrando medios escritos donde sí hay otras voces, donde por fin estoy encontrando a periodistas que le ponen voz a la clase obrera, que le ponen voz al feminismo, que le ponen voz al colectivo LGTBI, que cuentan con un discurso diferente al que la derecha está intentando imponer. Por ahí se nos abre una pequeña ventana en un medio que ya aprovecho para introducir, también está haciendo mucho daño, por otra parte, como es Internet. Porque al hilo de lo que decíais antes, esto va de memoria. Se trata de quitar de las calles, quitar de los espacios esa parte que daña, esa parte que está siendo elogiada cuando debería ser denostada, o por lo menos contado qué es lo que hicieron en realidad. Pero no se está haciendo memoria. Cuando quitan una calle, cuando quitan a Rafa Salinas y no se explica quién era antes y quién es esta mujer que ponen, está mal, pero peor todavía cuando quitan el nombre de un franquista y no se explica primero por qué se está quitando, que la gente sepa quién era. Y por eso lo estamos quitando. Y si no se explica, no se sabe. Simplemente desaparece y la gente dice, coge fastidio, que ahora tengo yo, que no me llegan las cartas porque me han cambiado el nombre en la calle. Coge fastidio, mi pueblo ha sido así toda la vida, no hay que explicarlo. Y hay que explicarlo en los medios y hay que explicarlo en las escuelas. Que creo que es una pata muy importante, en donde esto está totalmente abandonado. Yo tengo hijos en edad escolar, mi hija mayor está a punto de terminar la ESO, y la Segunda República no se ha mencionado en ningún momento en toda su formación. Se ha dado casi nada de historia, se ha repetido hasta la saciedad los mismos temas, hasta la revolución industrial, si acaso, con una visión maravillosa de lo que fue el inicio del capitalismo, o que bien, que gran avance, y ahí no está. No existe la Primera ni la Segunda República, la guerra civil, un poquito de pasada, escucho alguna guerra que a ti se me ha dado unos cuantos, luego una dictadura, pero rápido que se me va a terminar el curso. Así como vamos a explicarle a los jóvenes lo que pasó. Esa parte de la memoria es fundamental también. Una de las cosas más revolucionarias que se pueden hacer hoy es conocer la historia. Eso creo que es la mayor revolución que se le puede hacer, que la gente sepa la historia y que sepa realmente lo que pasó, porque la historia que nos contaron los del nacional catolicismo, pues era una cosa totalmente inventada y perfectamente manipulada. Ha pedido la palabra este compañero René y usted también. ¿Yo? Venga. No, tú primero. Ah, sí. No, me da igual. No, yo no sé nada.
Me voy a referir al uso que puede hacer también la derecha, de la noticiera, de la ley de memoria histórica. Concretamente, usted que conocerá que es el bombardeo de Cabra, que lo ponen al mismo nivel que la estrategia bélica de los fascistas de bombardear la población, de sembrar el terror, tanto en la huida, Badajoz, la bombardearon Madrid, de Lérida, en Madrid lo bombardearon días antes de Paracuello. En fin, lo utilizan como moneda de cambio, ¿no? Si tú me hablas de Guernica, pues yo te digo bombardearon Cabra. Si tú me hablas de Bandar, pues yo te digo bombardearon Cabra. Si tú me hablas de Madrid, pues yo te digo bombardearon Cabra. Siempre es el mismo tema. Yo sé la circunstancia que se dio, ¿no? O quiero saberla. Y nunca entro a discutirle a ellos, ¿no? Que hablando de estas discusiones que se dan por los foros de internet. Cuando mencionan Cabra, digo, mira, entérate tú lo que pasó de las circunstancias. Porque si yo me pongo a decir, es que en Cabra pasó esto, tú vas a decir que pasó tal. Y otro suceso, claro, que es que en Cabra lo que murieron fueron campesinos, no fueron cortijeros y señoritos falangistas, ¿no? Porque ya está en el olvido durante muchos años. Yo me enteré la primera vez que fui a Cabra y vi la placa que hay ahí, que decía bombardeo de la FAR, Fuerza Aérea de la República, pone FAR, pone exactamente así, que me hicieron mucho tacto para hablar del tema. Y otro suceso también curioso que se da, y es que está pasando hace poco, desde hace 3 o 4 años estamos enterando que en Málaga, en Campillo, había un poeta que se llama Hinojosa, que murió el mismo día, lo mataron el mismo día que a Federico García Lorca. De ese poeta nunca hemos sabido nada. La verdad es que era muy malo, ¿no? Pero desde hace 3 o 4 años esta parte, cada vez que llega la conmemoración, que fue el 8 de agosto, no fue, ¿no? del asesinato de Lorca, dice, sí, pero es que Hinojosa, bueno, ¿y dónde estaba Hinojosa hasta hace 3 años? Que no lo conocía nadie. Solamente quiero hacer una consideración. Sí. Y sobre el bombardeo que hablar, si me dices cuenta algo del bombardeo, a ver si está lo que yo quiero, que fue que vi unas tiendas allí, una aviación, en fin, no tengo por encima una idea, pero nunca entro a discutirlo ni a decirle tal cosa, porque hay que meterse en un mercado. Te cuento lo que está demostrado empíricamente y la comparación con Guernica con la de Bandar, ¿no? O sea, el bombardeo de Cabra se produce por parte de 4 aviones soviéticos o rusos, porque en el mapa de la guerra allí en Cabra había unos destacamentos militares importantes de armas cerca de la zona de Baena, y hay un error y hay que reconocer que aquello fue un asesinato de 100 y pico personas y las bombas caen en el mercado de Abasto y mueren efectivamente niños, incluso murieron niños, gente del campo, gente humilde además. Fue un error de esos tantos que se dan en la guerra, lo cual no le quita la gravedad. Eso, yo cada vez que he hablado en muchas ocasiones cuando he hablado de Guernica o he hablado de la desbandada, siempre te sale el que dice bombardeo de Cabra. Eso fue un error de la guerra, de esos miles de errores que se cometen, fatídicos. Compararlo con Guernica, donde Goering, en el juicio de Nuremberg, jefe de la Luftwaffe, reconoce que en España y en Guernica en concreto, en España en general y en España en concreto, se ensayaron lo que se iba a hacer después. O sea, el genocidio de Guernica, el de la desbandada, que bueno, ahora voy a sacarlo de criminal de guerra, de equipo de llano, ¿no? Cuando tú estudias cómo hacer algo para exterminar a un colectivo con premeditación, con tiempo, con armas, con medios, con contactos, y llega el día de la hora H y lo hace, y mata 5.000 personas. Mañana hay una profesora de historia que me va a explicar en una nueva investigación que fueron muchos más los asesinados y los muertos en la carretera. No puede ser comparable a un error. Errores en la guerra lo hay todo. Incluso los ucranianos se están equivocando, todo el mundo se equivoca. No es comparable un daño colateral de la guerra con una estrategia diseñada. Esa es la realidad. O sea, hay unos destacamentos militares de armas y esa aviación pues comete un error de unos 1.500 metros. Y la bomba cae aquí en vez de aquí. Pero eso no es comparable. Y hablaba hay 2 cosas
quiero decir por qué el libro se llama La factura de la democracia, y quiero hablar de por qué Queipo de Llano, por qué la guerra fue mucho, que es un capítulo que dedico, fue mucho más dura, la represión mucho más dura, la guerra y la propia dictadura, ¿no?, en Andalucía, ¿no? Y es porque, entre otras cosas, teníamos a un criminal de guerra, como un genocida, como fue Queipo de Llano, que en el libro aparece en muchos sitios, aparece en el asesinato de Lorca, aparece en la desbandada, aparece lógicamente en la Macarena, ya fuera, y aparecen muchas decisiones militares represivas, ¿no? También, perdona, sí, creo sí. que recordar que el que le hizo dar el discurso ese a Unamuno, en Salamanca. Millán Astray. Millán, Sí. vale, perdón. La Convención de Ginebra y los tratados internacionales definen el criminal de guerra como lo que comentaba antes, ¿no? Aquella persona que con una estrategia diseñada planifica, aquella persona, aquellos grupos de personas, la eliminación de un grupo concreto por etnia, por religión, por política, por sexo, por cualquier razón. Aquí hubo, en España y concretamente en Andalucía, una estrategia para eliminar físicamente y ahora hablar incluso a futuro a las personas que pensaban en términos republicanos o en términos de izquierda, castigar a los rojos en definitiva, ¿no? Pero además de eso, eliminarlos. Eso es un genocida, porque además fueron mucho más lejos. Intentaban, y en parte consiguieron, eliminar lo que Vallejo Nájera, el psiquiatra, el Mengele español, hablaba del gen rojo, ¿no? Que era, le quitamos los niños para reeducarlos y que ya no sean republicanos, las madres en las cárceles de Málaga, los demás en el frente o fusilados. Y lo eliminamos, criminales de guerra, y eliminamos el gen rojo. Por cierto, la política de Vallejo Nájera y demás, ¿no?, del gen rojo a través de los bebés robados, comenzó siendo una estrategia política y terminó siendo un negocio donde los que hacían caja eran la jerarquía católica y determinados sectores militares, de la sanidad, Y ahí explico en el libro cómo el primer caso que va a Estrasburgo de una mujer que quería conocer a su hermana, a su hermano porque tenía datos de que era su hermano, que lo habían robado, que además tenía rasgos de un labio viperino, ¿no? Viperino. Es de Antequera. Y está en Estrasburgo, fue la primera mujer que puso esto en Estrasburgo, ¿no? Y otro tema que no quiero olvidar es por qué se llama el libro La factura de la democracia, ¿no? Y lo quiero decir porque está aquí Pepe y porque no he tenido tiempo de agradecérselo, Pepe Sánchez, ¿no? ¿Por qué se llama La factura de la democracia? Yo tuve ahí un debate con un malagueño ilustre, amigo mío, que es el que hace la presentación, está el profesor de la Complutense, ha sido compañero mío de trabajo y de piso en Madrid, que hoy iba a venir, pero su padre está bastante enfermo, que es el profesor Andrés Villena, ¿no? Él hablaba, porque él hizo un libro, Las redes del poder y la élite, y yo lo vi como lo hizo, porque vivíamos juntos, en el mismo piso, y lo veía por la noche como trabajaba, y yo después hice el mío y él vio cómo hice el mío, y hablábamos de los títulos, de los nombres, nos corregíamos, y él hablaba más de la fractura de la democracia. La fractura de la democracia, y en parte llevaba razón, era una fractura de la democracia, se rompe por partes con esto, ¿no? Y yo me incliné más por la factura y al final así se quedó, porque hay un documento que me dio Pepe, su padre, su abuelo, fue represaliado, ¿no?, por trabajar en comisiones obreras. Sí, familiar. Esta factura, que como el mal de la tostada, que siempre se te cae boca abajo, pues ayer en Madrid, antes de ayer en Madrid, que se me acabó la tinta de la impresora cuando veníamos para acá, pero en el libro ya que viene nacional viene la factura. Me la dio Pepe, es de una funeraria que se llama Jesús del Gran Poder. Alfaro. Julio Alfaro Martín, Jesús del Gran Poder,
Y en el libro explico cómo en este documento, que es el que da nombre al libro, se puede comprobar cómo las autoridades franquistas del momento, el 22 de abril de 1959, que es el año en el que se inaugura el Valle de los Caídos, emiten una factura por el traslado desde Málaga de 924 cuerpos o restos mortales al mausoleo franquista de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos. Lo técnico, lo más dramático del asunto está en que la factura de esta funeraria Alfaro desglosa 90 cajones, no eran ni ataúdes, para 10 cuerpos cada uno, o sea, 10 cuerpos de estos tablones, los de los republicanos, y otras 24 cajas individuales destinadas a los combatientes franquistas, como Dios manda, como debe ser, si yo no estoy en contra de eso. Esto lo que demuestra es que incluso en el traslado de los restos de familiares el trato fue denigrante y diferenciador según fuera el bando al que perteneciera. Los republicanos asignados como cuerpos de animales mezclados en la ignominia. A mí me recuerda al Jazz 42, ¿acordáis? Cuando el famoso y creyente Federico Trillo permitió... No sé. Sí, Pepe, sí, lo que tú quieras. Un segundo. Que estos datos, esos 924 cuerpos, se sacan de fosas a montón, sin identificar a nadie, y se mandan directamente al Valle de los Caídos sin ninguna relación de nombre. O sea, se sacaron cuerpos a muchos en los cajones de 10 cuerpos por cajón y se mandaron directamente al Valle de los Caídos. No hay datos de esas personas. No. Sí, habéis planteado antes la desafección que hay por parte de la población y en especial de la juventud a la política, y que eso está correlacionado un poco con el auge del fascismo. El fascismo se identifica siempre con el apoliticismo y es donde tiene su cargo de cultivo. Han pasado 47 años de la transición y yo creo que es el momento de que la izquierda pueda hacer una valoración autocrítica de aquel proceso de transición. Me parece a mí que no se trata tanto de que los 7 de ayer montaran el PP y eso acabara en AP primero y después en el PP, y que hoy día sean opción de gobierno con Vox y demás, sino de que no es tanto para mí el problema de los políticos, sino de los poderes. Y hablo, en aquellos años vivimos unas situaciones permanentes de atosigamiento por parte del ejército. Y hubieron varios intentos de golpe de Estado, como el famoso juez de Tejero, hubieron más. Y el ejército no se tocó. El Poder Judicial se ha ido reproduciendo y 47 años después seguimos teniendo un Poder Judicial fascista. No se tocó. No se trata solamente también del poder económico, que las familias que habían sido corruptas y se habían enriquecido durante el franquismo siguieron, sino que también la policía. Me voy a centrar en un personaje que a mí me llamó la atención, Roberto Conesa, que fue ascendido en plena democracia, habiendo sido, y hablando de la memoria democrática, fue el que detuvo a las 13 rosas. Y no nos atrevimos en el tiempo de la transición a decir cómo este señor, que fue el que detuvo a las 13 rosas y fueron fusiladas, se las tiene. Este hombre se infiltró en el Partido Comunista y hubieron cientos de detenidos, torturados, entre ellos Marcelino Camacho, torturado por Roberto Conesa. Roberto Conesa fue el padre de Billy el Niño, fue el que educó a Billy el Niño a la tortura y fue ascendido dentro de la policía en los años de la democracia. Entonces, a mí me parece que lo que hoy tenemos, estamos recogiendo, digamos, lo que sembramos en el año 76-77 con la transición. Para mí la transición fue una, no sé, la palabra me suena muy fea, ¿no? Una bajada de pantalones, digamos, que tuvimos que pasar por todas y hoy, 47 años después, tenemos que estar recogiendo esto.
ese yo creo que es el momento de hacer un poco la autocrítica, porque si no, no hay forma pedagógica de enseñarle a la gente qué pasó, porque hubo mucha ilusión y después, si nos acordamos en los años 80, mucha desmovilización. La gente se empezaron a aburrir porque la democracia no había traído esto, porque seguían mandando los mismos. Y no hablo ya de los señores, sino, bueno, todavía están ahí en el poder militar, tenemos un ejército que... René, también te dijo la palabra. Vale, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Con la alegría de estar aquí en la presentación del libro de Juan Luis, que ya lo había recibido. Aquí no sé por dónde empezar, por el libro, por el tema del franquismo, por la situación de Málaga, en fin, por muchas cosas. Este libro es necesario en tanto en cuanto, voy a ser muy breve. Yo me crié cuando mi familia me decía que tenía un abuelo que le pasó lo que le pasó y otro que hizo lo que hizo. Y así ya, hasta que ya más mayorcita, empiezo a pillar de aquí y de allí y me entero pues que a mi abuelo, el padre de mi padre, pues un día se lo llevan de Alcandeire. Mi padre cuando lo cuenta, con 94 años todavía, siempre me lo contó ya cuando él pudo hablar, ya con la democracia, pudo contar lo que había pasado y pone voz de niño y dice, se llevaron a mi padre y le mataron las manos, le puso con su sombrero y nos dijo, adiós hijo, ya no os veo más y ya nunca más lo vi. Y llora, y mi padre está vivo, tiene 94 años y tiene su cabeza en su sitio. Pero mi padre cuando habla de aquello hecho, habla como un niño. Él vuelve a la infancia y él vuelve a ser ese niño de 7 años porque él no ha cerrado la herida. Mi abuelo está pues, en una cuneta ya por Alcandeire que casi la tengo controlada. Por otra parte, ¿cómo él le cuenta eso a sus bisnietos? Mis hijas, por supuesto, lo conocen. Claro, su hija René ha salido como ha salido y la hija de su hija, pues igual, ¿no? Pero René tiene otra hermana con otros hijos, ¿no? Y estos hijos ya tienen niños. Y mi padre le cuenta esa historia a los pequeños, bisnietos, chiquitines. Y cuando le cuenta toda la historia a sus bisnietos, uno tiene 10 años, otro tiene 7, otro 5, y los niños lloran. Y mi sobrino, abuelo, ¿cómo le cuenta esto a los niños? Tal? ¿Qué pasa? Que estos niños, con la historia que tenemos a las espaldas, pues un día, uno que no había participado en ninguna organización, se va a la manifestación de la caza, pues de ronda, le gustan los caballos, algunos, otros no, la caza, el mundo rural. Y voy a lo que voy, cómo la derecha, el fascismo, se mete por ahí y se nos ha colado por el mundo rural, ha entrado el fascismo de una manera que casi no nos hemos percatado. Y hay una gran manifestación por la caza en Madrid el año pasado y esta está controlada por Vox. Y por ahí se mete y es que ya empezó ya a ver cosas raras. Y de cómo un niño que denunciaba, mira que mi jefe le mete debajo del contrato de trabajo, le mete la afiliación a Vox. Pues le veo el pequeño, una banderita ahí de España, digo, mío, ven para acá, esto que entra para acá. Le iba a cortar al niño esto. Me dice, no, que la bien del Rocío, tal. Pero ¿cómo se va metiendo el fascismo por ahí? Digo, en una familia, os cuento un poco mi historia, en el primer plano, para que veáis cómo por Reyes, está viendo a la izquierda que yo estoy, el abuelo que le pasó lo que le pasó y mi padre que cuenta lo que cuenta. Por niño va a la manifestación de la caza y ahí tengo que estar yo todo el día haciendo, un niño ya con 30 y tanto, casi 40, vamos, no, 40, tengo que estar detrás explicándole un poco lo que es eso, ¿no? Y ahora vamos a Carlos Haya, y hay una historia que Pepe conoce muy bien. Como en Málaga, aunque el alcalde se vista de demócrata, la cara amable, no lo es. El alcalde puso un pipicán queriendo encima de las fosas comunes de San Rafael, queriendo uno grande y otro pequeño. Intentó liar a la Asociación de Memoria, liarnos a la oposición, diciendo que iba a quitar solo el pequeño porque era donde estaban los restos y quiere el grande también. Y fue a la presión política y la presión de la Asociación de la Memoria y nos fuimos al defensor del pueblo, que se consiguió clausurar el pipicán, pero no fue fácil. El alcalde nos citó el día de fiesta en la Feria de Málaga, 19 de agosto, pensando que no íbamos ahí. Allí estábamos nosotros, ¿verdad, Pepe? Y conseguimos que ese día se cerraba el pipicán de la vergüenza. ¿Por qué es lo que estáis diciendo? Es que el franquismo quiere eso. Es que lo mismo que las cajitas de los vencedores, de los fascistas, iban en cajas grandes y nominadas y tal y cual. Los otros no.
Pero es que encima le ponen un pipicán encima de esas fosas comunes de donde se las extrajeron las víctimas de San Rafael. Entonces, ahora vamos a Carlos Haya. ¿Cómo? Con la ley de memoria democrática ya, el año pasado, te colocan las letras de Carlos Haya en grande, unas letras que han costado una pasta, ahora mismo no me acuerdo bien porque hemos pedido el expediente, pero son muy caras, carísimas, cada letra vale un pastón. Hacemos un escrito para que las retiren en virtud del cumplimiento de la ley de esto y nos dicen que sí, pero que tienen que hacer una solicitud de no sé cuánto, como un concurso para que vengan y quiten las letras, y todavía no la han quitado, y hace un año que yo tengo un escrito diciendo que la iban a retirar. Entonces, no solo no quitan el nombre de la calle, sino que además te colocan unas letras muy grandes, de granito, Carlos Haya, allí en la rotonda del hospital regional. Y ahora ya lo más curioso, para Marcelino no hay nombre, digo, para el 1 de mayo no está ni señalizado ni una plaquita, la Brigada Internacional es una plaquita pequeña cerca de Puerta Blanca, eso sí se puede hacer, pero las letras Carlos Haya bien grandes. Y ahora bien, cuando empieza la polémica, otra vez, porque no cumplen una moción que se aprobó nuestra, que yo defendí con vehemencia, la otra legislatura me la pasé haciendo cosas de concejala, pero aparte dando caña con restaurar la memoria de Caparrós y sobre todo con la memoria histórica, con Carlos Haya, con quitar todos los nombres. Y entonces, ya que esta moción se había estado RQR para que se cambie el nombre, y vienen los famosos informes, este señor que hace un informe pagado por el área de cultura, por el Ayuntamiento de Málaga, que dice que este hombre era un gran, hacía piruetas magníficas con el avión, y esos eran los méritos que tenía Carlos Haya. Según ellos, bueno, pues no contentos con eso, y el contrainforme, también por el historiador que está en la Comisión de la Memoria, y riguroso, se hace ese contrainforme, y yo pido la acta. Quiero ver las actas, yo quiero escrito, que le solicito al Ayuntamiento de Málaga, quiero las actas del 39 al 43, por la que se le cambia el nombre al Camino de Antequera. Entonces me contestaron, y esto lo estoy diciendo, está lleno de la con los cebolletas. Esto es del 10 de enero, del 10 de enero. Se me dice, pues, a la concejala Remedios Ramos, tal y cual, en relación a la petición, le envío información recibida por la jefa de servicio, tal y cual. Desde este servicio se buscó el expediente relacionado con la denominación de la avenida Carlos Haya y le comunico que no se ha localizado. ¿Habéis leído la opinión hace poco que salió publicado? Que han perdido el expediente, sí, por lo que se le entrega, se le otorga la calle a Carlos Haya. Y le comunico que no se ha localizado. En el plano del 71, tal y que cual, aparece como Camino de Antequera. Y en el plano del 75, AMP, tal y cual, no. Se observa Camino de Antequera, entre paréntesis, Avenida Carlos Haya. Pero ya esto, como quiero, no puedo. En los padrones municipales del 55 al 70, se recupera Carlos Haya, pero hemos detectado que se trata de una calle en la zona de las Chapas, que no es la avenida. Se han buscado también los expedientes de las calles entre los 70 y todo. Esto es riguroso, esto lo tengo aquí, que vamos, que lo puedo compartir con cualquiera de vosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Porque no aparece el expediente, que lo han desaparecido. O sea, que estamos ante un alcalde con esa cara que tiene de demócrata, que quiere parecer un gran demócrata, que da discurso en la pirámide, pero que no es así. Él es fascista. De esta forma no tienen que justificar cuáles fueron los méritos para ponerle eso, ¿no? Exactamente. Y ahora ya acabo con esto, ya esto sí que acabo. Memoria histórica, cumplimiento estricto. Y nos vamos a Villafranco de Guadalhorce, al pueblo. Pues, y le preguntan a la gente del pueblo. Usted, no eran del pueblo, mentira, que yo veo que claro, Málaga, y aquí, y si conoce a la gente. Y en vez de a algunos del pueblo le preguntaron, pero preguntaron por el paseo marítimo, por aquí, por cerca de donde yo vivo, y preguntaron a la gente, ¿y qué opinan ustedes? Pues no habrá problema en España, ahora va a cambiar pues, el nombre de un pueblo tal y que cual. Que claro, preguntaron a lo mejor a 4 abuelos bien seleccionados, que no están politizados o que no quieren saber, pero realmente hay un interés en que no se cumpla verdaderamente la ley de memoria democrática. Ya con esto acabo, con estas reflexiones, que seguiremos peleando por la verdad, la justicia y la reparación, que es lo que se trata, y sobre todo por la gente joven. La gente joven es importantísimo que el fascismo no se les cuelgue ni por el mundo rural, ni por las redes sociales, y ahí, pues con estos testimonios,
de estos escritores magníficos y periodistas, pues contribuyen a que leemos contra eso. Nada más. Pues muchas gracias, Elena. Si os parece, voy a agradecer a quienes habéis intervenido, que estáis aquí, y a los que habéis venido también, a quienes habéis venido a desentrañar, porque con esto no se trata de decir esto es así y no es de otra manera, a desentrañar y ayudar a pensar, a que nos haga pensar este momento, el libro, que nos haga pensar y que nos haga desentrañar un poquito la realidad, que nos la venden de una manera, pero que la realidad es otra. René lo ha comentado muy bien, lo ha resumido muy bien. Y os cuento el final de la película de Rafael Salinas. Se cambió el nombre por la de, creo que era Concepción, la maestra de Coín. Se cambió el nombre el 8 de marzo del 19, porque fue un acto de feminismo contra socialismo. Y se puso el día 8 de marzo el nombre para hacer un acto feminista y poner el nombre de una mujer a un centro que era de un hombre. Y se utilizó el feminismo como herramienta para anular lo que es la historia, una parte de la historia de Málaga, como del siglo XIX, principio del siglo XX. Fijaros cómo la derecha une, argumenta, piensa y nos vende el producto de una manera de que nos hace dudar, nos hace pensar y dice, bueno, pues esa es la realidad que vivimos en el año 19, 8 de marzo del 19, que fue cuando creo recordar que se le cambió el nombre, 8 de marzo del 19, y agradecer nuevamente a Inmaculada la presentación del libro y a Juan Luis Valenzuela. Tenéis ahí fuera los libros, que no sé, Pepe está por ahí, Pepe Fernández, ahí está Pepe, yo no sé si tenemos datáfono, si no hay datáfono, hay datáfono. Perfecto, pues ahí tenemos libros y aquí tenemos a Juan Luis que puede firmar y dedicar personalmente cada uno de ellos. Gracias por haber venido, gracias Juan Luis.